del cerebro de las madres a los 3 meses posparto es diferente de la que tenía antes de quedarse embarazada por primera vez. Mire, tema para conversarlo con nuestra querida psicóloga Olga Toro, psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en salud pública. ¿Qué tal, Olga? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, pues después de algunas semanas en que nos hemos enterado de la baja de fecundidad que tenemos en nuestro país y la pregunta, ¿no?, por las diferentes causas, razones que estarían explicando esto, dijimos, vamos a mirar qué pasa con la neuropsicología de la maternidad. ¿Habrá algo aquí que también nos estará ocurriendo como sociedad? Y nos encontramos con algunos trabajos muy interesantes, como el que Josefa ha introducido, y algunos otros nuevas informaciones que nos dan cuenta de un campo muy interesante de explorar. Y efectivamente esta autora, cierto que una neuróloga muy connotada, Susana Carmona, española ella, está defendiendo la tesis de que en este periodo las mujeres vivimos algo tan profundo como lo que ocurre en la adolescencia, en términos de que hay un cambio fisiológico, neurológico, que permanece en el tiempo y además cambia nuestra posición en la sociedad. Mira qué interesante. Mira, ¿y esta disciplina viene desarrollándose desde hace muchísimo tiempo o es más relativamente nueva? Mira, es relativamente nueva. De hecho, cuando uno ve estudios más bien de cómo se comprendía los cambios integrales en la mujer en el embarazo, había cosas como bien terribles como las que te voy a contar, de que hay una reducción de la materia gris, en el cambio estructural en el cerebro, y casi como que las mujeres entonces estábamos más incapacitadas cognitivamente en el proceso de maternidad, y estas cosas están escritas, es bien terrible, ¿ya? Pero lo que sabemos hoy día es que a través de estos estudios que se realizan con animales, pero también cada vez más a través de ensayos de más bien estudios cerebrales ya en personas, ¿cierto?, en seres humanos, con los resguardos, por supuesto, que eso amerita, vamos descubriendo de que efectivamente cosas como se observa una reducción de materia gris a nivel de corteza prefrontal o hipocampo, ya áreas relacionadas con la cognición social, pero en realidad la función que cumple es para optimizar las conexiones neuronales, es decir, el cerebro cambia estructuralmente y se prepara para tener mayor capacidad con la empatía y la vinculación. Por ejemplo, hay áreas relacionadas con las emociones, como la amígdala cerebral, que no son las amígdalas de la garganta, ¿no? La amígdala cerebral y la corteza prefrontal medial, que se vuelven más activas y especializadas, y que es lo que probablemente nosotros antiguamente le llamábamos el instinto maternal, y que en realidad es esta condición cerebral que está más preparada para atender las necesidades del recién nacido, ¿no? Hay un aumento de plasticidad cerebral que es muy, muy relevante y que llega a durar varios años después del parto. Entonces, por eso se habla que el cerebro antes y después del parto son distintos, que es lo nuevo que estamos descubriendo. Mira qué interesante, porque, a ver, para que se entienda bien, además, aquí no se trata que esta transformación signifique un deterioro, sino que es una adaptación, una transformación efectivamente para el nuevo estado que se está viviendo y por lo tanto se transforma y se adapta para los nuevos requerimientos, por decirlo de alguna manera. Así es, por eso esta idea de comparar esta revolución que ocurre en la adolescencia, ¿no?, que el cerebro cambia, ya no necesitamos un cerebro que dé cuenta de las necesidades infantiles, sino que tiene que ser un cerebro que está preparado para la vida adulta. Bueno, lo que se plantea es que hay una nueva revolución, y entonces un cerebro preparado para el cuidado y de estas personas que van a necesitar nuestro cuidado, ¿no? Mucho tiempo, por ejemplo, las mujeres, sobre todo durante el embarazo y recién en el posterior al parto, señalan que se sienten medio desmemorizadas. Hoy parece que no me concentro viéndome. Y lo que se observa es que efectivamente está este fenómeno como de neblina mental, pero que tiene que ver con la capacidad que crece de concentración sobre las necesidades del bebé, y por lo tanto todo el estímulo que no se refiere a eso pasa a ser secundario.
¿Mm? Entonces es un cerebro mucho más, con un nivel de concentración mucho más alto y más focalizado a los aspectos empáticos, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que tiene una capacidad de cuidado, de empatía, de vinculación social, de comprensión emocional, más preparado, ¿no? Mira qué interesante. Interesante, o sea, se reorienta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, mi pregunta es si eso, esa etapa o esa transformación se revierte luego de los primeros tal vez meses posparto, o cuando, no sé, si una mujer que tiene actividad laboral permanente vuelve al trabajo, y por lo tanto también hay algún estudio que realice una visión de si eso se como que vuelve al estado anterior, o eso queda como permanente. Bueno, los estudios están mostrando que estos cambios podrían persistir, hablan de hasta 6 años después del parto. Por eso se está sugiriendo que está dejando una huella más bien duradera, ¿no?, en el cerebro. Y si eso se suma, si hay nuevos embarazos, pero los estudios se están enfocando hasta ahora sobre todo en mujeres con su primer parto, ¿no? Para poder efectivamente comparar un antes-después en la estructura cerebral, en aquellas áreas del cerebro que se activan eléctricamente de manera mucho más importante, y esto asociado con las hormonas que se producen en cantidades muy superiores, y que el cerebro está absolutamente vinculado el funcionamiento cerebral está muy vinculado a la producción de hormonas. Entonces se estudia antes y después precisamente para que sean más limpios los estudios, ¿no? Para ver que realmente es esta la variable, la maternidad es la variable que está influyendo, y ahí tú te das cuenta que esta explosión de ciertas hormonas como el estrógeno, por ejemplo, favorece la neurogénesis, es decir, crecimiento de nuevas hormonas, favorece lo que se llama la citogénesis, que es la formación de conexiones entre neuronas. Entonces modula la plasticidad cerebral. Entonces luego la oxitocina, que sabemos que es la hormona del amor, ¿cierto?, el apego, que se produce siempre cuando hay afecto, pero lo que vemos es que con la alta producción de oxitocina la actividad de la amígdala y del sistema de recompensa dopaminérgico, que es el sistema que te hace sentir placer cuando te vinculas con el bebé. Y lo interesante es que esto se está descubriendo en los padres también, pero en los padres ocurre que mientras más frecuente es el vínculo con el bebé, es decir, lo toca, lo abraza, interactúa, más se activa el sistema de recompensa dopaminérgico en el padre. Qué interesante. Entonces empezó ya a haber interés en empezar a estudiar los cambios cerebrales en el proceso de paternidad, para ver cómo esto, tú te das cuenta que la biología nuestra del ser humano es muy, muy sabia, muy, muy sabia, cómo se va adecuando a estos requerimientos, ¿no? Y si estos procesos entonces se producen con estas transformaciones, ¿podría depender que esto se repita y por lo tanto se cuantifique en relación a la cantidad de embarazos de hijos que tengas? Bueno, esas son parte de las actuales preguntas, porque como los estudios son recientes y se están enfocando a ver el antes-después, poder comparar las dos condiciones, ahora hay que ver qué pasa con nuevos embarazos, y luego, como te decía recién, qué pasa con el padre, ¿no? Porque si es solo la interacción o es solo los cambios biológicos, lo más probable es que son ambas cosas, es lo que terminamos aprendiendo siempre de la biología humana. Pero también la pregunta es, ¿y qué pasa si vamos a estar en un mundo con baja transformación de esta etapa? Claro. ¿No? Es decir, ¿qué perdemos? Como si estamos hablando que se instala a nivel poblacional una condición biológica orientada al amor, al cuidado, a la relación afectiva con otros, a la actividad gregaria, ¿no?, la actividad social. ¿Qué pasa si ese cambio no se produce, ¿no? Entonces, ¿vamos a perder esa condición en la sociedad?
Y esa es una pregunta muy relevante a propósito de las tasas de fecundidad, ¿no? Lo que muestran los estudios hasta ahora es que es posible reproducir esas condiciones del cerebro con ciertas acciones que son que no son necesariamente la maternidad, ¿no? Y entonces, todas las acciones que tengan que ver más bien sociales, con interacción, gatillan, aunque no con la misma intensidad. Eso es lo que están planteando estos estudios, porque probablemente no se acompaña de la producción de hormonas que sí se acompaña en la maternidad. Pero es posible desarrollar esas conexiones, esa nueva plasticidad neuronal, si hay mucho contacto social, hay contacto del cuidado, a través de otras actividades de la sociedad, digamos, ¿no? De cuidado de niños, de estar vinculados a actividad social fundamentalmente, ¿no? Así que eso también es una área de investigación que está siendo muy interesante de explorar, porque esto es reciente. Vamos a ver los impactos a mediano y largo plazo, ¿no? A propósito de esta sociedad que criticamos, muy individualista, ¿cómo entonces podemos revertir esa forma de actuar que nos hace tan mal? Porque la especie humana es una especie gregaria. Hay especies en la biología mundial, hay especies que son especies muy solitarias. No es el caso del ser humano. Nuestra especie es gregaria. Lo vamos a ver en los niños pequeños. No sobrevivimos, no nos desarrollamos y no sobrevivimos como especie si no es con otros. Eso no ocurre. Entonces es interesante verlo ya desde el punto de vista social, no solo desde la neuropsicología. Claro, interesante porque si llegamos a la conclusión de que hay otras actividades que tal vez no en la misma intensidad, pero también pueden hacer estas transformaciones y desarrollo, uno puede tener también la esperanza de que lo podamos cultivar y no tener un panorama tan sombrío cuando, por ejemplo, la tasa de natalidad es tan baja, porque si esto se gatilla solamente por la natalidad y la natalidad es baja, uno hace casi una relación matemática y dice, no está muy bueno el panorama. Pero sí, en realidad esto también sirve como para comprender el comportamiento humano y el beneficio que se provoca a partir de otras actividades más o menos similares. Bueno, estamos en un camino en donde podamos ir entendiendo mejor nuestro comportamiento, que en definitiva sirve para poder relacionarnos de mejor manera. Olga, como Así siempre... es, porque ¿sabes qué? ¿Sí? Dime. Lo que hay que evitar es que el problema de la fecundidad sea visto solo desde una perspectiva económica, Claro. ¿no? De la carga de la producción y que cómo vamos a desarrollarnos como país, sino que hay una dimensión humana y social que parece que va a ser igualmente importante y de preocupación para los años venideros. Muy interesante, muy interesante. Olga Toro, psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en salud pública. Un abrazo como siempre, que estés muy bien. Un abrazo para ti y para todo el equipo.